y vamos a ver lo que podríamos llamar la segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. La primera pareja perdieron la comunión con Dios, perdieron el derecho a estar en el huerto del Edén. Su desobediencia les llevó a perder la comunión con Dios, y en el capítulo 4 vemos un escenario totalmente diferente, donde Adán y Eva pues empezaron a cosechar su rebeldía, comenzaron a labrar su vida, comenzaron a sentir dolor, comenzaron a sentir que sus cuerpos estaban envejeciendo, comenzaron a sentir todo el rigor de aquello que perdieron, que heredaron por haber perdido la comunión con Dios. Adán y Eva estaban en un estado en el cual Dios se preocupaba de ellos hasta en el más mínimo detalle. Ese es Edén. Edén es una figura de Cristo, donde Dios se preocupa por usted hasta en el más mínimo detalle. Pero cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, perdieron todos esos derechos. Y vemos pues una segunda oportunidad donde Dios, si bien es cierto, no se apartó de ellos, pero sí perdieron sus privilegios. Y vamos a ver el origen de la raza humana, el origen de la religión, el origen de la iglesia, representado en la simiente de la mujer, la simiente de Adán y Eva, los hijos, la descendencia de Adán y Eva. En este caso son Caín y Abel. Son 26 versículos, vamos a tomar los más importantes para que tengamos un panorama claro. Ahora, asumo que ustedes están leyendo el libro del Génesis. Cuando venimos aquí, ya tienen una idea general de lo que es la lectura. Vamos a comenzar a hacer la exégesis de este pasaje, de este capítulo. Y versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Padre, gracias por la frescura de tu palabra. Es ella siempre una bendición. Queremos ser ministrados, instruidos por ella, Padre. En Cristo Jesús, Padre, te honramos. Amén y amén. Este es el primer nacimiento sobre la tierra, el primer parto sobre la tierra. Adán y Eva pues se llegaron, tuvieron un hijo primogénito, y ella consideró que era la oportunidad que Dios le daba, el favor de Dios sobre ella, y se alegró como cualquier madre cuando tiene por primera vez un hijo. Ella se alegró, y su primogénito, que era Caín, que en el hebreo es Cayim, que significa adquirido, he adquirido. Ella era su gozo, era su alegría, era la oportunidad de poder enmendar su camino, era la bendición que Dios le daba. Y vemos pues que dice el versículo: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vemos pues cómo empieza la familia a crecer. El primer hogar ya establecido aquí. Ahora, vamos a ir viendo aspectos muy puntuales en cuanto a lo que usted se ha preguntado, de que si habían más personas aparte de Caín y Abel. O sea, aquí están narrando 4 personas. Entonces uno dice, bueno, ¿y habían más personas? Claro que sí habían más personas. El detalle es de que la narrativa bíblica solo está hablando de esas 4 personas, pero al mismo tiempo después Eva siguió tuviendo más hijos, y los hijos de Eva tuvieron más hijos, y así se fue multiplicando. ¿Y cómo lo sabe, hermano? Miren lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 20. O sea, no es que había otra raza aparte de Adán y Eva, no, era la misma. La narrativa bíblica solo habla de estas 4 personas, pero en forma paralela
Eva no dejó de seguir teniendo hijos. La Biblia habla solo de los dos primeros, pero siguió teniendo hijos e hijas. ¿Cómo lo sabe? Miren lo que dice Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Gloria a Dios. Aquí está estableciendo el orden o el origen de toda la raza humana. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, ¿qué dice? La madre de todos los vivientes. También otro versículo que nos ayuda a entender, hermano, de que aparte de Caín y Abel, habían otros, es lo que Caín dice en el versículo 15. Lean. Ya aquí Dios estaba maldiciendo a Caín, pero Caín dice algo. 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. En verso 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Que cualquiera que me hallare me matara. O sea que Caín sabía de que había más gente, y estos eran parientes de él. Cuando dijo Caín esto, que me van a matar, él estaba hablando de que los demás hermanos, la demás familia iba a tomar venganza, y él sabía eso. Caín se dio cuenta de lo que había hecho hasta que Dios se lo reveló. Y esto es algo bien importante, hermano. Muchas veces nuestro pecado no es pecado mientras el Señor nos lo revela. Muchas veces vivimos una vida de continua rebeldía a Dios, pero no nos damos cuenta que es rebeldía hasta que Dios lo revela. Caín se dio cuenta de lo horroroso que él había hecho hasta que Dios se lo dijo, y le dice, pero cualquiera que me vea, dando a entender que había más gente, me va a matar. Y Dios dice, no, voy a poner una señal, y vamos a hablar acerca de lo que significa esa señal. Pero vámonos al versículo 2. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Cada quien comenzó a ser productivo. Estos hijos crecieron, y cada uno empezó a desarrollarse en su propia labor. Paralelo a esto, paralelo a su vida productiva, paralelo a su desarrollo en la vida en esta tierra, hubo una instrucción de parte de Adán y de parte de Eva hacia sus hijos acerca del conocimiento de Dios, la historia. Ellos tuvieron que contar a sus hijos la historia de lo que les había pasado. Ellos le enseñaron, la escuela fue en su hogar. Adán y Eva les dijeron que había un Dios, posiblemente les contaron lo que ellos cometieron, y Adán le empezó a enseñar a sus dos hijos a adorar a Dios. Porque si usted ve en el versículo 3, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, ¿quién le enseñó a Caín que tenía que regularmente presentarse delante de Dios y traerle una ofrenda? ¿Quién le enseñó a Abel que de tiempo en tiempo tenía que traerle una ofrenda a Dios? Tenían que hacer un altar y poner y hacerle una ofrenda a Dios. Obviamente se lo tuvieron que enseñar sus padres. Y este conocimiento se regó por toda la región. Y todo, por eso es que, hermano, y vamos a ver, aquí vemos el origen de la adoración a Dios y el origen de la religión. Caín representa el origen de la religión y Abel representa el origen de la adoración a Dios. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado
a Caín y la ofrenda suya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios, hermano, vio con agrado la ofrenda de Abel y no con agrado la ofrenda de Caín? Primero, anote, Abel representa la senda antigua, el método revelado de Dios para adorarle. Abel representa la senda antigua, el método de Dios para adorarle. Dios nos va a revelar, o Dios nos ha revelado la manera de cómo tenemos que adorar. Abel representa, hermano, la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? El método revelado por Dios para que todo el hombre, para que todo ser humano se acerque a Dios como Él lo ha establecido. Jeremías capítulo 6, versículo 16 nos habla al respecto de esto. Ahora usted va a entender cuando se habla de la senda antigua, se refiere a los orígenes de la creación, cuando estos dos hombres, Caín y Abel, expresaban y adoraban a Dios. Abel representa la senda antigua. Jeremías 16, versículo 6, ¿qué dice? ¿Cuáles son los beneficios de adorar a Dios conforme a lo que Él dice? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Mire qué tremendo lo que Dios está revelando. Él está revelando un principio de salud, un principio de bienestar, un principio de bendición. Así dijo Jehová: paraos en los caminos. ¿Y qué dice? Y mirad y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La forma en la que Dios reveló cómo se tenía que adorar, la forma como Dios le enseñó a Adán de cómo se tenía que adorar. Dice, preguntad por la senda antigua. Dice Jeremías capítulo 6, versículos 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Dice, cuál sea el buen camino. Abel nos estaba mostrando cuál era el buen camino. Abel nos estaba mostrando la forma como se tenía que adorar. Y andad por él. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice la Biblia de Abel? Vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Más que una ofrenda, lo que hace que esa ofrenda sea valiosa, lo que acompaña a esa ofrenda. O más que la ofrenda, lo que hace valiosa y aceptable delante de Dios la ofrenda es lo que acompaña esa ofrenda. En este caso es nuestro corazón. Hebreos capítulo 11, versículo 4, ¿qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más grande, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe. Abel no iba solo. Ojo, Abel no se presentó delante de Dios solo. Iba con su ofrenda y con su fe. Todo lo que hagamos por la fe es una ofrenda agradable a Dios. Todo lo que ofrezcamos a Dios por la fe, toda adoración, todo sacrificio, toda actividad que hagamos por la fe es recibida por Dios. Eso se llama la senda antigua. Eso se llama volver al principio, volver al origen. Es por eso, hermano, que hemos desarrollado o nos hemos metido en esta campaña de volver a los orígenes de nuestras raíces cristianas. Volver al origen. Es muy importante no lo que hacemos, sino la actitud con la que lo hacemos. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones
tienen que ir acompañadas de una buena actitud. ¿Y cuál es la actitud que tenemos? Creerle a Dios, la fe a Dios. Entonces la fe desata la justicia, la fe desata el que Dios reciba con agrado las ofrendas. Obviamente la ofrenda era importante. ¿Por qué? Porque toda ofrenda que se presentaba a Dios exigía un derramamiento de sangre. La primera ofrenda en la cual hubo un derramamiento de sangre fue cuando Dios vistió con pieles a Adán y a Eva. ¿Cómo estaban vestidos Adán y Eva? Con hojas. Con hojas de higuera. Estaban vestidos con hojas. Y Dios dijo que se iban a vestir con pieles. Entonces agarró a un animalito de lo que él había creado y ¿qué hizo? Lo sacrificó. Y las pieles de esos animales que sacrificó, con esas pieles los vistió. ¿Por qué? Porque cada ofrenda donde iba a haber un derramamiento de sangre era una figura de la ofrenda perfecta que se iba a dar en el Nuevo Testamento más adelante en la persona de Cristo. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era ofrecer tomates, repollos, jícamas, no, era ofrecer. Pero hermano, pero si Caín era labrador de la tierra, ¿cómo iba a ofrecer un animalito? Fácil, se lo compraba a su hermano. Ok, él se dedicaba a la tierra. Es más, en ese momento la tierra estaba maldecida por Dios. Y el fruto que producía ya no era el que producía en el huerto del Edén. O sea que los melones que había en el huerto del Edén no eran como los limones que tenían en la tierra que estaba fuera del huerto del Edén. O sea que Adán vio la diferencia. Wow, esta manzana no es como la que yo he cosechado. Esta papaya no es como la... O sea, Adán vio la gran diferencia de lo que había cosechado. ¿Por qué? Porque la tierra había sido maldecida. Dios no maldijo a Adán, maldijo la tierra. Amén. ¿Y qué le dijo? Espino y cardos te producirá, y con él sudor de tu frente vas a trabajar todos los días y te vas a ganar el pan hasta que mueras. Así que hermano, aún después de que hemos sido jubilados, tenemos que seguir trabajando, porque es una bendición. Amén. Mire, el no trabajar, hermano, wow, es una maldición. Para empezar, nos convierte en haraganes, y en segundo lugar, no ve nada. Por eso yo decía el día martes, órele al Señor para que Dios lo haga independiente, le dé un negocio, venda cualquier cosa sana, lícita, ¿verdad? No voy a vender otras cosas, ¿verdad? Venda fresco, venda pupusas, ponga una tienda, cualquier cosa, y verá la mano de Dios. Toda labor es bendecida por Dios. Amén. Amén. Dios va a bendecir lo que hay en su mano. Y si su mano está vacía, hermano, ¿qué va a bendecir si no hay nada? Adán vio la tremenda diferencia, y esto era resultado de su rebeldía. Vemos pues de que Abel representa, hermano, la senda antigua, el método revelado por Dios. Es más, lo que hacemos aquí es algo revelado por Dios. Ahora, pero ¿por qué ya no traemos un cabrito y lo sacrificamos? Porque desde el momento que se hizo el sacrificio perfecto, ya no hay más sacrificios. Por eso es inútil y un poco feo de que todavía se sigan haciendo ofrendas. Los judíos siempre siguen haciendo ofrendas, así como hacían antes.
o sea, los judíos ortodoxos, los más serios, todavía